Estamos lejos, donde suceden grandes cosas. Trabajamos para que sus emprendimientos, todos los que mueven la economía de la Sierra Norte del Ecuador, se fortalezcan. En estos 20 años juntos, conseguimos llegar con nuestros servicios financieros donde otros no llegaron. Siempre responsables, solidarios y transparentes. Nos avala la solvencia y su confianza en lo que hacemos a diario. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita. Creciendo con nuestra gente. Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente aquí a Huella Deportiva y a este proyecto pues que hace parte también de esta iniciativa de Huella Deportiva, que es Un Café Con. El día de hoy, como no puede ser de otra manera, pues tengo un invitado de lujo aquí que aparte pues me ha puesto un poco en jaque también por el hecho de poder entrevistarle. Pero antes pues quisiera también agradecer a las personas y a las instituciones que hacen posible que nosotros pues lleguemos semana tras semana a sus hogares a través de la magia de los medios de comunicación, en este caso de los medios digitales. Queremos agradecer a Provipanes, a Ostar El Chagra, a JM Ferretero, a Guerrero y Escorza Arquitectos, a Twitter, la bicicleta del Ecuador, a Asadero de Pollo Super Pollo, a Terán Pasión por el Cuero, a la Fonda del Chueco, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita. Su número de teléfono si quieren más información sobre sus servicios, pues del 098-804-9726, el 098-804-9726. Igual pueden ingresar a la página web, a la www.coacsantanita.fin.ec. Recuerden que siempre estamos creciendo contigo, y la sede tenemos aquí en Cotacachi, y las oficinas de Nimantac, Atuntaqui, Ibarra, Mira, San Blas, San Rafael, San Gabriel y La Libertad. También queremos agradecer al café Don León, este café que nos vamos a servir el día de hoy con nuestro invitado, que por cierto es bastante cafetero. Y también vamos a agradecer a Comercial Isabelita, que siempre nos abre las puertas de su negocio para nosotros pues poder tener semana a semana a nuestros invitados aquí en Un Café Con y en Huella Deportiva también. Sin más, pues quiero darle la más cordial bienvenida a mi señor padre. El día de hoy pues tengo una tarea ardua en la cuestión de poder entrevistarlo y tratar de sacar, sin caer en esta cuestión de la familiaridad, toda la información que ustedes quieren saber, pues, y le doy la más cordial bienvenida a Rodrigo El Mi Vida Hinojosa. Bienvenido. Gracias, Iván. Gracias a los presentes que están aquí. En primer lugar, quiero agradecer a Dios por tenernos hasta estas instancias. En segundo lugar, pues quiero igual agradecer al programa que me hace la invitación. A ver, empecemos, como dicen por ahí, desde el principio. Lo primero que le quisiera preguntar es, ¿oriundo de dónde mismo? Algunos dicen que de Peguche, otros dicen que de Ilumán. ¿De dónde mismo? No, la verdad es que yo soy de Ilumán. Ya. Nacido en Ilumán. Y bueno, ya ahí comenzó ya la... Si yo le preguntara al Rodrigo Hinojosa de los años 60, por ejemplo, cuando debió haber tenido unos 10 años, 11 años, ¿cuál es el recuerdo más bonito de ese momento? ¿Qué me contestaría? Bueno, el tiempo de la escuela,
¿Qué le hacía particular al tiempo de la escuela? ¿Qué era lo bonito del tiempo de la escuela? En la escuela, pues dedicado a la escuela y luego pues al fútbol, que era la pasión desde cuando yo fui pequeño. ¿Dónde se jugaba el fútbol en Ilumán? Nosotros jugábamos en la calle, prácticamente le poníamos de las mochilas de la escuela, les poníamos así, en la calle y jugábamos ahí. ¿Mochilas o carriles en ese? Carriles siempre, y ni siquiera carriles, eran hechos de la basta del pantalón. Fundas de... Eran así, jugábamos ahí pues y con ¿cómo le puedo decir? Que ahí todavía no ocupábamos zapatos, en ese entonces, ¿Ya? sin zapatos, y de repente no le pegábamos a la pelota, pues le dábamos a las piedras, capaz de que ya al otro día íbamos a la escuela a amarrar los dedos. Con lanas. Bueno, telas. por ahí asomaba el guagrajayos ese tiempo. Y nos amarrábamos y a la escuela y patojeando llegábamos a la escuela. ¿Qué le decían en ese tiempo? Porque me imagino que no debió haber sido nada fácil el hecho de poder salir de la escuela, llegar a jugar, hacer los deberes y aparte de eso también ayudar en casa. ¿Qué les decía sus padres en este caso? La verdad que nosotros cuando ya salíamos de la escuela, lo primero que hacíamos era ir a jugar. Y luego tarde en la tarde nos dedicábamos a hacer los deberes. Y no se sentían mal nuestros papás, ¿no? De que por lo menos tratábamos de cumplir como era de ser. ¿Cuáles eran los amigos que usted recuerda de esa época? ¿Con quiénes salía a jugar ahí? Me imagino que salían en lo que ahora es la vía antigua. Claro, ahí. Bueno, los compañeros de la escuela, pues, recuerdo yo del Silvio Esparza, del Marco Encalada, del Humberto Terán, de mucha gente que en lo general eran indígenas, que jugábamos con ellos. Ya. Y nos reuníamos ahí pues, después de la escuela y íbamos a jugar y luego pasábamos a hacer los deberes en la casa. Ahí se configuraba ya el tema del gusto y la pasión por el fútbol. Desde ahí comenzó el quererle al fútbol, el querer a la pelota. Y yo recuerdo desde esas instancias, recuerdo yo de la Liga Deportiva Universitaria, que era el equipo que nos sacó las ilusiones a nosotros, pues. Y recuerdo yo del equipo ese de Liga. Y éramos hinchas de Liga, capaz de que en la escuela había un grupo de que eran hinchas del Aucas. Y ahí recuerdo yo que jugaba Los clásicos. los clásicos en la plaza, y era uno de los que eran contrarios, pues de nosotros del Aucas era el Efraín Esparza, el hermano, el otro hermano, y hacía un grupo de compañeros y nos dábamos ahí en la plaza, pues del Liga Aucas. Ya. Y de repente salíamos también medios bronqueados, y ahí pues, pero al otro día estábamos Otra vez. en la escuela juntos. Chévere. Por cuestiones de la vida, usted solo estudia hasta la escuela, ¿no es cierto? ¿Qué Sí. pasó después? La verdad es que con el trabajo que tenía mi padre, casi no le veíamos en la casa nosotros. ¿A qué se dedicaba? Mi papá sabía hacer madera. Se iba a los bosques, tumbaba árboles y hacía madera. Y poco le veíamos en la casa. Más la vida hicimos con mi mamá. Con ella nos formamos, con ella aprendimos a trabajar y bueno, y muchas cosas. Con mi mamá, de ahí de mi papá poco. Capaz de que, inclusive yo recuerdo de que nos hizo repetir el 5º grado. Mi papá diciendo que no vamos a poder ir al colegio porque no hemos de aprender.
Entonces nos hizo repetir y así por no ponerse en el colegio. Ya. Y nos quedamos ahí y hicimos la vida, o sea, comenzamos a trabajar desde pequeños. ¿En qué trabajó? ¿Qué nomás? ¿Cuáles fueron sus trabajos? El, Considerando que en esa época debió haber tenido unos 12, 13 años. sí, nosotros en ese entonces sabíamos trabajar la cabuya con mi mamá. O sea, la cabuya nos daban en Natahuela, subíamos cargados al carretero viejo y veníamos a Ilumán como, bueno, y en Ilumán ya pasaba el carro por la puerta de la casa, por la carretera vieja. Llevábamos el hilo ya confeccionado a entregar en Natahuela y de allá traíamos la cabuya. Lógicamente de Natahuela para arriba, si cargas los bultos de cabuya. ¿Qué tan difícil era hacer No hilar la era cabuya? tan difícil porque sí, o sea, aprendimos muy rápido eso, hicimos eso, Ya. bastante tiempo. Luego, Luego, bueno, recuerdo yo que íbamos con un señor que se llamaba Honorio Andrade y él sabía hacer los molones de piedra y nos llevaba allá para hacer el ripio en las quebradas y con el combo hacíamos el ripio y nos pagaban esa perihuela que llamaban pequeñita, nos pagaba 2 reales, 4 reales para hacer cogidos estos, nos íbamos a la casa contentos ayudar a la casa. a ayudar en la casa. Ya. ¿En qué momento, porque usted también es músico, Sí. ¿en qué momento aprende la música Rodrigo Hinojosa? Bueno, una vez que ya estuve yo más o menos relacionado en Otavalo, todavía no llegaba yo a los clubes grandes. Se me hacía, o sea, me gustaba bastante la música y nos reuníamos ya en ese entonces amigos de Otavalo. Hablo del señor el Chino Arellano, que le conocen en Otavalo, lastimosamente falleció. Nos reuníamos con el don Jorge Rosero, que era una gran primera voz, y ahí aprendí con ellos y hacíamos la música y ¿Qué edad tendría más o menos en esa época? estuve yo más o menos por los 16, 17 años. Ya, pero antes de eso, ya retomando un poco también el tema deportivo, ¿cuál fue el primer club en el que milita Rodrigo Hinojosa? La verdad es que me vinieron a ver ahí en Ilumán un señor que acabó de fallecer, don Jorge Lema, y el hermano, el don Patricio Lema, me vinieron a ver ahí en Ilumán para que participara no recuerdo, de campeonatos, más bien en partidos amistosos. Me vinieron a ver en un equipo que se llamaba Real Madrid. Ya, Era todavía yo, de unos 15 años recién. Y recién ahí salí yo a Otavalo. ya. Ya le hacía en Ilumán, todavía no había el Club Unión. Más bien nos dedicábamos a ver a los señores que tenían el Club Victoria. Inclusive que ahí participaba mi papá, jugaba mi papá en ese club. Entonces me encantaba ir a ver allá y verlos, ¿no? Jugaban partidos igual amistosos porque no era tan relevante pues, los campeonatos en ese entonces. Era partidos amistosos, iban a jugar en Chaltura, iban a jugar en Real Marín, venían por aquí por Cotacachi, bueno. Y así, de a poco comencé y seguí, ya me siguieron viendo ahí en Otavalo, sí. Luego de que estuve yo ya en este Real Madrid, me vieron en el Club Celtas. En el Club Celtas tuve el honor bueno, ya en los 17 años, ya fui de titular, ya jugaba yo ahí.
inclusive teniendo a grandes amigos, compañeros del club, que eran prácticamente en ese entonces los genios de la pelota de Otavalo. ¿Quiénes, por ejemplo? Por ejemplo, yo recuerdo muy claro la alineación del Celtas. Por ejemplo, era el Gordo Andrade, el arquero. Había un señor Alfonso Orbe que marcaba a la derecha. El Jaime Hinojosa, el Negro Ruales y el Marco Hinojosa. Era la defensa. De volantes jugaba mi hermano el Sixto, un señor, un indígena que es José Marinango. En ese tiempo se jugaba el 4-2-4. Entonces adelante me hacían jugar a mí con el señor Pablo Pareja. Jugábamos con el don Manuel Brazales, que le decíamos el Pelé. Jugaba mi persona y el Abraham Rosales. Un gran equipo que llegamos a campeonar sin perder un partido. perder ni un partido. ¿Y contra quién jugaban en ese entonces? ¿Cuáles eran Ahí los sí equipos? habían bastantes equipos en Otavalo, pero teníamos una riña, ¿no? en Otavalo entre el Club Celtas y el Club Atabaliba. Ya. Que el Club Atabaliba era partícipe de otra serie y nosotros de la otra. Pero como íbamos los dos a chocar ahí, nosotros llegamos a ser campeones sin jugar con ellos, porque ya nos adelantamos en los puntos suficientemente para no jugar con ellos. ¿Y en dónde jugaban en esa época? ¿En el estadio En el estadio municipal del de Batán? Otavalo, sí, del Batán. ¿Cómo era el estadio en ese momento? Ah, no, pues eso también es... Cada partido teníamos que salir a lavarnos, o sea, tiempo no había alcohol, pues tocaba ponerse el traguito en los codos, en las rodillas. Toditos salíamos peor que qué, caídos ahí. Remellados enteritos. Ya, luego del Celtas, ¿a qué equipo va? Bueno, yo después del Celtas participé en algunos equipos de Otavalo. Algunos equipos. Chiris. Casi fue uno de los últimos del Chirs. Había un equipo, el Inti Raimi, que manejaba el señor Illanes, que era el dueño del Cambahuasi de Otavalo. Él me vio a mí y en ese entonces, pues no, ve Longuito, ven a jugar aquí. Ya, pues, encantado por la pelota. Y en ese equipo jugaba el Diablo Morán, jugaba el hermano, el Mario, jugaba un Rubén Chicaiza, jugaba creo que un primo de él, que tenía una semejanza como le decían el Jorge Tapia, era igualito al jugador de la liga, este señor. Y era un gran equipo, igual jugaba el Rafael Pinto, jugaba el Mario Arellano, que paz descanse, que era hermano del chino del que tocaba la guitarra. Era él. Bueno, de algunos que ya no me acuerdo. Y ahí me imagino que ya por el parentesco de Rodrigo, de Mario, ya va enrumbándose también a la formación de la familia que tiene ahora. No, que estaba bien lejos. Todavía estaba lejos, nada. Ya, hay un cariño y una motivación especial en un equipo especial que marca la historia de Rodrigo Hinojosa, que es del San Sebastián. ¿Cómo llega Rodrigo Hinojosa al San Sebastián? Bueno, después de haber jugado en los muchos equipos de Otavalo, recuerdo yo que me vio a mí el gran capitán, el Huachín Aragón, me vio jugar. Y estaban, recuerdo yo, en la plaza de Ponches. ¿Qué tan mayores o son de la misma edad? Casi de la misma edad somos con él. Y estaban en la plaza de Ponches y me llaman. Estaba con el don Manuel Ruiz, estaba con el Pablín Flores. ¿Y qué hacía Rodrigo Hinojosa en la...? Nos íbamos a ver la feria porque ahí había unos columpios en la plaza de Ponches. ¿Ya?
íbamos a pasear, A curiosear. a ser medio curioso. De ahí pues, ya me llamaron. De lo que me llamaron ahí, un tiempito más acá, ya jugué yo en San Sebastián. Ya jugué en un interbarrial. Yo recuerdo que eran mis compañeros el Alfonso Almendares, el Fausto Tianga, era el Ulvi Sandoval. Pero ellos mayores, un poquito mayores. Claro, mayores. Y yo ya jugué en ese equipo así, pero sin saber que iba a dar el giro al otro equipo que era el de la historia. Ya. ¿A quiénes recuerda, por ejemplo, de esa cámara? Porque cuando entrevistamos al señor Dinamita Rodríguez, él dice que si no había los pases de mi vida, no hacía los goles. ¿A quién recuerda? Bueno, ya cuando llegamos a San Sebastián... Usted llega al campeonato local, ¿no es cierto? A los locales, pero del equipo que estuve yo antes, sería unos 3, 4 años que yo llegué ya al otro equipo. O sea, porque ese equipo iba... Entonces ahí ya, una vez que llegué al otro equipo, pues, estaba ahí, ya llegamos a entendernos con el Pedro Buitrón, que era él del barrio ahí, entonces porque salía de Ilumán muy temprano a Otavalo. Con Pedro Buitrón, el Huachín, ya estuvo Marco Encalada también. Después de un poco tiempo les insinué yo de que tenía un jugador, no lo conocían, al Carlos Ayala, en ese tiempo. Luego ya le llevaron, le vieron y ya llegó él también a San Sebastián. Desde ahí es lo que ya comienza la gesta histórica, ¿no? La gran historia del Club San Sebastián. Tuvimos los campeonatos en Otavalo, que ganamos y no había quién. Claro que había, por ejemplo, había el Riverstone, había el Brasil. Rivales a muerte con el Rivales a muerte, sin lugar a duda. Pero igual cuando clasificamos nosotros para ir a los zonales, estábamos con ya con las perspectivas de otro nivel, digamos, ¿no? Reforzarse. De reforzarnos. Luego que se asoman ahí que dicen que hay el campeonato de campeones amateur, así le denominaban, el campeonato de campeones amateur, y que San Sebastián se va por ser campeón de Otavalo. Luego comenzó ya, como decir, el vía cruz de irse a Tuntaqui, venir acá a Cotacachi, a Ibarra. ¿Con qué equipo pelearon aquí en Cotacachi? Con el CDCOD, y había otro que no recuerdo, no me acuerdo si creo que era el Bolívar o el Nacional, creo que era que participaron ahí. Igual fue o sea, clasificamos ahí igual invictos. Ya. En el provincial. Luego después pues nos tocó ya la travesía del Carche. Tocaba irse al Carche a jugar. Con el martillo, ¿no? Con el martillo y no recuerdo si era el Oriental o el 10 de agosto. No recuerdo bien. Ahí. De ahí, de allá, pues hasta ahí llegamos toditos. Todos pensaron que ahí se acababa. ¿Cuánto perdieron allá? Nada, pues. Ahí ya ganamos. Ya. Ganamos. Yo no, un partido no jugué, el otro sí. Ahí ganaba, ya prácticamente empatado y ganado, y ya estábamos en la otra serie. En el Carchi ganaron. En el Carchi. Y acá vinieron y empataron el partido con el martillo. Ah, no, aquí les ganamos. Ya. Aquí les ganamos. Luego de este trajinar de aquí, nos tocó la serie Pichincha Pastaza, que nos tocó el primer partido con el Independiente José Terán.
El que ahora es el que ahora es el Independiente del Valle. Independiente del Valle. Y llegamos allá y con la humildad del caso que íbamos siempre a todos los partidos, pero con ese corazón lleno de todo para poder salir adelante en los partidos. Llegamos, ya nos estacionamos ahí, los camerinos habían sido debajo de las gradas y por la mitad salimos a la cancha. Desde allá nos comenzaron a insultar los compañeros de Sangolquí, tratando de bajarnos la moral, pero no. Y ahí ganamos 2-1. 2-1, yo recuerdo un gol que hizo el Diablo, se hizo un gol. Del 2 no recuerdo bien. Y se acabó el partido y comenzamos a regresar por las gradas. Nos decían, estos guanguditos han sabido jugar. Nos decía la gente de Sangolquí, porque les ganamos. Luego vinieron acá a Otavalo y ya fue otro cantar. En Otavalo les ganamos, no recuerdo, yo creo que era 3-1, algo así le ganamos al Independiente. De ahí nos tocó irnos al Puyo, ahí fue con el comandante, creo que era del Puyo, a jugar a las 12 del día. Y para eso una gran incógnita que nos sucedió, ya viendo que estábamos en estas fases así. Yo recuerdo el licenciado Plutarco Cisneros, era el director del IOA. La gran noticia que nos va a regalar el uniforme, un uniforme completo. Y nosotros decíamos, ojalá sea así esto. Nosotros teníamos las pantalonetas y la camiseta y nada que ver. Cuando la verdad es que se había movilizado el presidente, que era el Pablín Flores, y procedieron a mandar a hacer el uniforme. Capaz que yo me olvidé la camiseta porque todavía bueno, le conservo aquí. Vamos a dejar para la siguiente parte lo que fue ya la parte final de ese torneo, que prácticamente les consagra a ustedes como campeones de fútbol amateur a nivel nacional, y creo que es el único equipo imbabureño que ha logrado ese galardón. Así es que vamos a dar paso a una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos con más de la vida de Rodrigo en Mi Vida Hinojosa. Volvemos en un ratito. Estamos lejos, donde suceden grandes cosas. Trabajamos para que sus emprendimientos, todos los que mueven la economía de la Sierra Norte del Ecuador, se fortalezcan. En estos 20 años juntos, conseguimos llegar con nuestros servicios financieros donde otros no llegaron. Siempre responsables, solidarios y transparentes. Nos avala la solvencia y su confianza en lo que hacemos a diario. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita. Creciendo con nuestra gente. Volvemos nuevamente, amigos y amigas, aquí en Un Café Con. El día de hoy pues ha sido el turno de mi señor padre Rodrigo Hinojosa, y nos quedamos en esta parte ya del campeonato nacional. Ya pasan la serie, pasan el campeonato del torneo local, van al zonal y luego ya les toca con los equipos del Puyo y de Pichincha. Después pasan esa ronda y llega la final.
Sí, ahí fue cuando ya casi prácticamente allá mismo, ya en el Puyo, ya supimos que teníamos que jugar nosotros El Huracán. con el Huracán de Guayaquil, ¿Ya? y que inclusive ya habían hecho el sorteo y nos tocaba ir de visitantes, primero de visitantes. Luego nos fuimos ya, se organizaron en Otavalo. ¿Cómo viajaban? ¿Cómo eran los viajes? La verdad es que no recuerdo yo si es que nos llevó, o sea, por decirlo gratis, ¿no? El don Benedicto Buitrón. En el caso de él tenía una flota Imbabura pequeña y él nos llevó a los jugadores. ¿Cuántas horas eran de viaje en ese entonces a Guayaquil? 10 horas, pero no nos llevaron directamente a Guayaquil. Ahí fue un trajinar medio que nos tocó pasar, porque nos llevaron a un cuartel. ¿Ya? Claro, luego a la gente de Otavalo, los ex oficiales del ejército que tenían amigos ahí, nos hicieron los contactos y nos mandaron a que nos quedemos ahí, era por el problema económico. Nos fuimos a un cuartel, me acuerdo que era el Quinto Guayas. Nos llevaron para allá para, o sea, hospedarnos ahí y luego salir al fútbol. Cuando llegamos para allá, lo que es ya estar dentro de la vida militar, pues, nos hacen coger los carros así, nos ponen a la fila para que cojamos el desayuno, era muy... Y no era correcto, pues no, porque nosotros teníamos que descansar bien para el otro día jugar. De ahí es que nos llevan a nosotros al Hotel Anderson, que quedaba cerca de la flota Imbabura en Guayaquil, en Luqui, 6 de marzo. Ahí nos llevaron recién para allá porque ya toda la gente, inclusive el técnico, pues Luis de Echeverría, se molestó ya de veras y dijo, no, pues esto no puede ser. Y nos cogimos con los carros toditos, fuimos a parar ya en el centro de Guayaquil, pues, al hotel. Ahí ya descansamos. Ahí ya nos avisaron que el partido era en el Estadio Modelo. Hay imágenes de ese partido. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente en el momento en que usted salta al campo de juego? O sea, lo primero es que uno entra es con la decisión de tener en ese tiempo 2 puntos, no eran 3, los 2 puntos para seguir adelante, pues pero lastimosamente el momento que ya entramos a la cancha, ya jugamos, creo que no recuerdo si 10 o 15 minutos. Cuando le vimos mi gran amigo, al Modesto Lema, que se dirige atrás del arco. Que no se llama Modesto, no, se llama Rodrigo Lema. Rodrigo Lema, sí. Le alcanzamos a ver y se va atrás del arco, o sea, algo le estaba pasando. Y nosotros con la pelota, pues, seguíamos jugando. Cuando él se ha ido, ya está con ganas de orinar. Con ganas de orinar. Y se va para allá, o le cogería los nervios, yo no sé qué le pasó. Que es que quiso entrar a la cancha, le sacó la roja y nos quedamos con 10 hombres. Casi los 2 tiempos vamos con 10 hombres. Ahí el Huracán, un equipo bastante aguerrido, ¿no? No, recuerdo yo que la mitad de ese equipo eran de las Fuerzas Armadas, eran paracaidistas. Entonces con ellos si no había tal, era hacha que da miedo. Yo recuerdo al Diablo le dieron bien duro ahí, inclusive aquí en Otavalo le hicieron daño porque sabía que él era el que le movía la pelota, pues, y ponía las bolas para hacer los goles. Durante ese torneo, ya para llegar a la parte final, que sería la final que jugaron aquí en Otavalo, durante ese torneo, Rodrigo Hinojosa, ¿cuántos goles hizo? Algunos, me imagino. De los que yo me acuerdo, hice 2 goles aquí en Cotacache, olímpicos. ¿Ya? 2 olímpicos, 2 goles olímpicos aquí en Cotacache. Capaz de que alguien decide que era un chiripazo.
Me tocó cobrar el otro cosas, igual hice el olímpico, ya no era de chiripa, sino de ya de veras. Y era porque cogíamos la pelota y el viento, pues nada, ¿a dónde está el viento? Y el viento estaba ahí a favor. Y hice los goles aquí en Cotacachi en un partido. Había algún comentario de una persona que también recuerda mucho, Carlos Proaño, de aquí de Cotacachi, que decía que la patada de Rodrigo Hinojosa era envidiable. Sí, bueno, como le digo, yo me especialicé en el asunto. Porque yo recuerdo que mi primo, el Jaime Hinojosa, como yo jugué con él en el equipo, en el Celtas, y él me veía que tenía la potencia en la pierna. Y recuerdo yo que él sacó la revista El Estadio. Y una hoja de esas indicaba no recuerdo el nombre, pero era Muñoz, el jugador del Barcelona. Ya. Él indicaba cómo hay que ponerle a la pelota y cómo hay que pegarle. Cómo hay que hacer o sea, dirigirle a la pelota por medio del pie. Entonces me enseñaba el Jaime, mi primo. Gracias a ellos yo aprendí y antes practicábamos casi sin zapatos a pegarle a la pelota, porque nos decían yo recuerdo del don Lauro Dávila, que era el kinesiólogo en Otavalo. Él nos hacía sacar zapatos ahí en el estadio y nos hacía patear la pelota. Pero las pelotas ya de veras, pues, no las de ahora. Esas sí eran. Y el don Lauro Dávila, me acuerdo que les había al propósito mojarles para que se hagan más pesadas y patear esas pelotas. Entonces, ya cuando vino ya la pelotita, mi casa, el balón, ya eran, pero era lindo patear a una pelota. ¿Derecho o izquierdo? Con enchambas. Ya. Con enchambas. Pero usted jugaba de puntero izquierdo. Sí, yo jugué de puntero izquierdo. Pero nosotros teníamos una táctica solamente de los tres. El Marco Encalada se venía de mí, yo me vi a donde él y el Pedro Buitrón a la derecha. O si no, nos cambiábamos el frente. No éramos estáticos, fijos en los puestos. Ya viene la gran final después de haber empatado 0-0, ¿no? En Guayaquil. 0-0 en Guayaquil, viene la gran final en Otavalo y prácticamente ya les tratan como todo las periplecias que tuvieron que pasar durante todo el torneo, llegan y prácticamente acá reciben ya toda la predisposición de la gente, inclusive como se ve ahora en la televisión, el tema de la selección, de los equipos profesionales, a ustedes les concentran para que vayan descansados, distendidos al partido de la final, ¿no es cierto? ¿Dónde les concentraron? A nosotros nos concentraron en el Llamor Continental. En la parte de atrás había unas cabañas. Y yo no sabía con quién me tocaba, ¿no? Y yo pasé por ahí. Y de ahí siempre era pues, el Marco Encalada, por ser de la tierra, el Carlos Ayala. Sabíamos estar ahí para estar juntos, pues, ¿no? Y me tocó por ahí y estábamos ahí. Y yo les digo sinceramente que casi no dormimos. Solo en pensar de la final, pues de mañana. Casi no dormimos como es debido. Capaz de que yo recuerdo que el entrenador, Indio Echeverría. El Indio Echeverría le da la camioneta, tenía una Datsun él. Le da al difunto Raúl Pinto. No, le da la camioneta, ándate a ver cómo está allá el panorama. La coge la camioneta y se fue y regresa y nos viene a avisar. Hermanos, no hay ni por dónde irse, tenemos que bajar a la plaza de Ponche para irnos a pie. Decían así porque los carros eran a full,
Ahí estaba Ibarra, estaba Tuntaki, Cotacachi, Otavalo, porque no podía ser de otra manera. Estaban, pero era copadísimo Otavalo. En esa concentración suceden bastantes cosas y anécdotas que contar. ¿Alguna de ellas? Una de las anécdotas más, estábamos ya con las maletas ya para subirse en la camioneta del profe, pues. Hasta cuando pasábamos por ahí ya ha estado así el bar, ya ha estado parado ahí el difunto, el Manuel Rosales, y él estaba agarrado igual la maletita así. Dice, venga. ¿Qué ir a hacer? Pues la cogí del bar, esas botellas pequeñitas de whisky. Así porque supuestamente los nervios, para los nervios. Coge así y en la tapita así pequeñita de eso, nos daba así. Capaz que nos hizo un daño en vez de hacer eso. Llegan ya a la final prácticamente en el Estadio del Batán. Otavalo me imagino que era un pueblo fantasma. Sí. Todo el mundo estaba en el estadio. En el estadio. Y esa final logran coronar ustedes después de un durísimo partido en donde empiezan ganando, les empatan y terminan ustedes ganando con goles prácticamente del Diablo Morán y del Marco Encalada, ¿no es cierto? De don Marco Encalada también, que le pudimos tener por aquí. ¿Qué sintió Rodrigo Hinojosa cuando el árbitro pitó el final del partido y ustedes se coronaban como campeones nacionales? La verdad es que era una cosa tan maravillosa que nosotros no pensábamos nunca tener ese título, no. Y más que todo porque nosotros éramos de la parroquia y llegamos a un equipo así y venimos a ser campeones, porque prácticamente en el equipo estuvimos como 4 o 5 de Ilumán. Y eso fue un gran orgullo de estar en Otavalo, en un equipo de ese y que llegue a ser campeón nacional. Chévere, y me imagino que después la algarabía, la farra fue interminable. Ya nos cogieron y salimos del estadio, pues nos pusieron en una plataforma. Yo recuerdo el señor Armas era esa plataforma. A dar la vuelta a Otavalo. Con la copa. Con la copa ahí. Ya llegamos ahí, justo en la iglesia de San Luis, nos bajaron y directito nos metieron a la pila. Ahí estábamos con el profesor, el Washing. Bueno, y la gente estaba tan emocionada del título que llegaron gente de no creer, por decirle los pelucones de Otavalo, llegaron y emocionados y también en el agua y se botaban el agua como un completo carnaval. Era lo más... De ahí recuerdo que de ahí me coge del brazo el señor Llanes, el que era el dueño del Cambahuasi, y me lleva al Cambahuasi, estaba en ese entonces al frente del que es ahora el Banco del Pichincha, ahí estuvo. Me llevó el Club 24 de Mayo. Sí, abajo. Me llevó para allá y me felicitó y nos dio un sándwich y un jugo. Tomen hombres, decía, para que aguanten, porque de aquí para hasta abajo no han de llegar. Hasta la plaza de Ponchos no han de llegar, nos decía. Chévere. Antes de continuar, quisiera también agradecerles a las personas que nos han venido aquí a acompañar. Están aquí los dos hijos y la esposa de Rodrigo El Mi Vida Hinojosa. Le voy a hacer unas preguntas de ellos y prácticamente pues son preguntas bastante... Diego me parece que le pregunta, ¿cómo llegó a la selección de Imbabura y quiénes fueron sus compañeros? Bueno, a la selección de Imbabura llegué yo cuando tuve 17 años. Llegué a la selección de Imbabura porque me convocaron de Otavalo. En ese entonces, la Liga Cantonal de Otavalo le había encomendado al señor Carlos Tianga, don Carlitos Tianga, que en ese entonces él trabajaba, recuerdo, en el hospital. Ahí trabajaba.
Entonces él, como temporalmente salíamos a entrenar porque se entrenaba la selección de Otavalo, vino allá y nos vio al Modesto, al Patricio, al Marco Barragán y a mi persona, a los cuatro para ir a Ibarra. Cuando ya tuvimos que irnos allá, y recuerdo yo de un señor Rodríguez, no me acuerdo si él era el presidente de Liga Cantonal, el que tenía el Oslón de San Luis para arriba, un señor Rodríguez, recuerdo yo, tenía una camioneta, una 250. Atrás nos subíamos a parar en el estadio de Ibarra, a entrenar. Ahí en el estadio de Ibarra se asomaron todos los supuestamente entrenadores. Y como estaba a cargo el don Carlitos Tianga, él igual ya estaba con los jugadores, estaba Marcelo Mesa, bueno, estaban los de Ibarra, inclusive Juan Yepes, que ahora es técnico en Atuntaqui. Había un señor Palacios que jugaba muy bien la pelota, que después llegamos a descubrir que había sido el papá de este muchacho Palacios que estaba en Nacional. Había un Esteves, que igual era militar, era muy bueno, de Atuntaqui, pero ellos no llegaron no se quedaron. Se quedó el Juanito y luego pues allá no éramos todavía amigos, sino solo con el Marcelo Mesa. Después ya cuando estuvimos ya en el campeonato en Ambato, ahí recién nos hicimos amigos con el resto. Era, ya digo, una camada del siglo. Y pasó ahí, no sé qué mismo es lo que pasó. Le sacaron al don Carlitos Changa de la diligencia de la selección. Y llegó un señor tal, Ambato, con nosotros. No recuerdo, creo que le decían el Pipa, le decían a este señor. Que igual allá nos dejó votando. Ya entrando al cuadrangular final allá en Ambato. Nos dejó votando, pero como ya entramos ya a jugar ya de veras los cuatro equipos en Ambato, vinieron entrenadores así de Ibarra a hacerse cargo del equipo. Yo recuerdo en ese entonces el Marcelo Mesa, estos no me entran acá, decía, estos no me entran aquí nosotros vamos a jugar lo que sabemos y punto. El Marcelo, ahí recuerdo que fue creo que es ya muerto Miguel León, un gran futbolista de la selección de Ibarra. Llegaron así y no le pararon bola. Luego, después de eso, el licenciado Villalba, que era el presidente de la Federación Deportiva de Imbabura, había hablado con un señor de Cotacachi, un licenciado Tarquino Saltos, que había sido, si no me equivoco, fue el rector del Colegio Guayaquil de Ambato. Entonces, él nos facilitó la cancha del colegio para entrenar y él se hizo cargo en los últimos partidos. Claro, él no nos conocía, sino para estar ahí presente. Entonces le dijimos que no hay ningún problema. Pero ahí nos dimos con los de... Yo recuerdo igual la alineación, recuerdo yo de la selección Imbabura. El hermano del Marcelo Mesa, Lucho Mesa, un guambrito, pero para nosotros era guauito todavía, pues, era estaba él en el arco, estaba Marco Barragán, estaba el Pepe Larrea, estaba un Luis creo era Imbacuán y un tal Chiza, una gran defensa ahí. De volantes, así como jugábamos, era el 4-2-4, jugaba de volante el Marcelo Mesa con mi persona. Y adelante jugaba el Diablo, jugaba un señor Obando, que hoy sé que es un médico. Y un señor Rendara, de repente entraba a jugar ¿cómo es el apellido del negrito este?
Guerrero. Guerrero, Manuel Guerrero. Jugaba él, era temible en la punta derecha, no había quien le coja al negro. Ya. Antes de pasar a una pregunta que también quiero hacerle, dice, y esa me parece que es una pregunta de su señora esposa, ¿quién le regaló alguna vez un par de zapatos? Dice. La verdad es que, ¿cómo me vería? Pues no, con qué zapatos jugaba. ¿Cómo me vería? Que yo recuerdo que eran de posibilidades, ¿no? Mi primo, el Jaime, el Marco, que le dieron inclusive comprando a mi hermano al Sixto. Y había unos zapatos, pero zapatos unos eran Aldaz, lindos zapatos. Y yo recuerdo que justo para el partido con el Independiente ahí en Otavalo, llegaron los zapatos que me sacó mi señora. De ahí ponerme zapatos era como haberme casado otra vez. Ya. ¿Quién le inspiró para dedicarse al fútbol? Hace rato conversábamos un poco y me decía que las revistas, porque en ese tiempo me imagino que muy difícil el hecho de poder tener la facilidad que hemos tenido nosotros de poder ver a jugadores como Messi, como Ronaldinho, no, claro. Y poder inspirarnos en eso, ¿no? En ese tiempo... Yo en ese tiempo todavía era el Polo Carrera jovencitos. Era una eminencia verle jugar a Polo Carrera, a Tito Larrea, a Mario Zambrano, a Ramiro Tobar, a toditos, y ahí es cuando nos impulsó, pues, hasta que algún momento llegué a entrenar ahí con ellos. ¿En dónde entrenó? A eso quería llegar. En el estadio Julio César Aníbal Espinosa de la universidad. Ahí entrenaba. Ya. Estuve con el Efraín Esparza, que fuimos para allá. El Escalice. Claro, con Escalice estuvimos ahí. Pero como era de Laucas, no calzó. Ya. ¿Cómo conoce al amor de su vida y qué hizo para conquistarle? Dice. No, pues ahí fue la guitarra, ya no fue el fútbol. Ya. La guitarra era. Hasta que yo recuerdo que mi hermano ya tenía una flota imbabura y como yo trabajé con él, recuerdo yo que nos fuimos a dar serenos en la puerta, pero parados con la flota. Ya. Parados con la flota. Y cantamos inclusive con los quichuas, que todavía dice que se acuerda de las canciones, lo que yo ya no me acuerdo. Pero no canta, ¿no es cierto? No, sí, claro, sí cantaba yo. No canta las canciones que se acuerda, dice. Bonita que otra sí, pero dice que ya no le gusta. Ya. Aquí viene la pregunta que creo que todo el mundo quiere saber. ¿Por qué mi vida? Verás, señor Iván Hinojosa, eso es como decirle... Ella se ríe, la esposa, no sé por qué. Es secreto militar. Ya. Y un secreto militar no se difunde en ninguna parte. Ya. Pero había amigos y una anécdota de esas que querían saber por qué me decían mi vida. Ahí yo recuerdo todito ahí. Y yo por molestarles, por joderles, decía, me ponen aquí una de whisky, les aviso por qué es. De ahí me ponían una que otra, se chumaban y no llegaban a saber. Hasta que ahora no saben ninguno todavía. ¿Por qué mi vida? No, ese es... O sea, la verdad es que yo practicaba la guitarra con los quichuas y yo vivía al frente. En ese entonces vivía en el segundo piso y ellos al frente. Y me iba a cantar allá. Y yo recuerdo nos agarramos a tomarnos con mi difunto primo, el Edgar también, que le hacía la guitarra. Y entre ellos estaba el Conejo Esparza, mi conejito y el Marcelo. Y día para arriba, pues del conejo. Mi vida. Y es que en toditas las canciones que cantábamos había la palabra mi vida. Y él, mi vida. O sea, que estás en la ventana, es mi vida.
Desde ahí no fue más, ni vida para aquí, ni vida para acá, hasta ahora. Qué bueno. ¿Alguna vez tuvo un paso fugaz también por la Liga de Quito? Sí, pasa que en ese tiempo pues no, era muy difícil, pero que había ese corazón, ese amor de llegar allá. Yo llegué para allá a Quito, con este Efraín Esparza. Llegamos para allá y medios aspiranzados a que nos dé posada el Marco y mi primo el Jaime, que del paz descanse, porque ellos estudiaban en Quito. Llegué para allá, averigua dónde es, averigua cómo es, averigua esto. Llegamos a la casa, de ahí, y nosotros sin plata. pero sin nada. Ya vamos y nos vamos. Y yo recuerdo que deambulando me topo con mi otro primo, que igual en paz descanse, el hermano de mi primo el Edgar, Marco. Había estado por el Amazonas. Entonces, ¿qué haces aquí? Le digo, acá venimos a pasearnos. Dice, vamos, dice allá, también nos vería ya muertos del hambre. A la casa, el don Segundo Muenala, que le decían el indio, tenía un almacén en el Amazonas. Y él nos dio prácticamente la posada, pues ahí en el almacén. No teníamos a dónde llegar. Era bien dura la situación. Nos fuimos para allá y ya pues, llega el dueño, pues el don Segundo, como me conocía. ¿Qué haces aquí, hombre? Dice, ¿qué te pasa? Le digo, acá, ven, entra. Ven, aquí hay café con pan. Ahí me quedé adicto al café. Café de mañana, café a mediodía y café tarde. Durante 3 meses que estuvimos ahí, entrena, no hubo visos de que nos dijeran nos van a quedar. Ahí no había lo que ahora hay, pues. Ahora inclusive les dan hasta la educación, les dan el colegio, todo. En ese tiempo no había, pues. Yo recuerdo igual ahí que llegó el Guagua Rosales también a entrenar, porque les llevó, creo que el Capacho Jiménez, que era el don de la liga, pues, del Capacho. Y mi compañero fue el hijo, ahí. Ya cuando ya no hubo, pues, nada nos tocó regresar. Chévere. Bueno, lastimosamente siempre el tiempo nos juega en contra, y más cuando hay tanta historia de por medio, ¿no? Le voy a decir unas palabras y yo quiero que usted diga lo que prácticamente se le venga a la mente, ¿no? ¿Qué es lo que representa para usted? Por ejemplo, yo quisiera preguntarle sobre la flota Imbabura. Fue el todo en mi trabajo. ¿Por qué? Porque ¿Cuánto tiempo dedicó a la flota Imbabura? yo estuve 20 años ahí, en la flota Imbabura. ¿Cuál es el recuerdo más bonito Bueno, el más recuerdo destacado? de Flota Imbabura es el haberme hecho un profesional acá hasta cabal, el haber trabajado con mi hermano, con mis tíos, que ellos nos enseñaron a ser unos señores choferes y aprendimos muchas cosas ahí. ¿Llegaba de los viajes a jugar? A entrenar. ¿A entrenar? A entrenar. Llegaba a la casa, me ponía la ropa y vuelta a Cuenca o Guayaquil, a donde me tocaba. Y extrajinar y se admiraban ahí porque parecía que era medio de fierro, de no sé de qué. ¿Qué pasa si yo le nombro a Juan Pablo? La razón de mi ser. ¿Sí? Sí, la razón de mi ser. Porque se fue un hijo tan lindo y bueno, Dios supo por qué se llevó. Chévere. Y si yo le pregunto ahorita al Rodrigo Hinojosa de esos 10 años, si se imagina todo lo que le hubiera podido pasar, ¿qué me contestaría ese Rodrigo Hinojosa de 10 años, 11 años? Bueno, la verdad es que
A lo mejor si hubiese sido de otra formación o otro sistema económico, hubiesen sido otras personas. Lastimosamente, así fue mi niñez, así fue mi juventud. Y bueno, de todo eso hemos aprendido mucho y llegué a tener muchas amistades por el modo de ser, por la disciplina que tenía en el campo de juego, en donde jamás a alguien defraudé de ninguna manera. ¿La comida favorita? Hijo, ahí sí. Lo que venga. ¿No hay una favorita? Es las rositas de cebada. El arroz de cebada. Claro. Con las papas pequeñitas, ¿no? Como Claro. cocinaba la abuelita. Mm. Ya. ¿Qué es lo que, bajo su parecer, les ha dejado a sus hijos? Bueno, lo más grande y maravilloso para mí es haberles encarrilado en la vida de la mejor manera, de acuerdo a mis esfuerzos. Dentro del deporte, haberles siempre insinuado, haberles dicho siempre que hay que ser muy disciplinados, que hay que ser muy rectos en la cancha, no tener problema con los compañeros que juegan. A pesar que no era así, era un poquito medio descarriado, bravo, que me disculpe mi amigo Marco Encalada, por ahí vamos. Pero, y eso es que Dios me ha bendecido con mi familia, con mis hijos, y lo que más me da satisfacción. Si tuviera la oportunidad de volver a tenerle aquí a su mamá, ¿qué le dijera? Ya, yo no le dijera nada, porque ella se merece muchas cosas antes de decir alguna cosa. Muchas cosas. Hoy por hoy, usted no ha dejado de hacer deporte. No, Todos los días. todo el tiempo estamos caminando, trotando, haciendo qué. Y bueno, de una vez que vine ya de la flota, pues llegué a la cooperativa Pamplona, en donde se integra inclusive mi hijo ahí, y por el deporte, pues, ¿no? Y se hacen los campeonatos ahí, bueno, campeonatos duros, ¿no? En el sindicato de choferes, donde hemos tenido esa gran satisfacción de jugar juntos en la cooperativa y tener muchos triunfos ahí, porque yo recuerdo en ese tiempo, no había quien, en las cooperativas no había quien nos iguale, pues siempre teníamos a lo seguro, pero las cosas cambiaron, ahora ya nos quitaron el trono. Bueno, gracias por haber estado aquí, papi, gracias por habernos contado su historia, y la verdad, pues, para mí también es muy grato el hecho de que muchas personas y mucha gente también se enteren de que había un Rodrigo Hinojosa, un Mi Vida Hinojosa, el Patemula también que le decían, ¿no? Uh-huh. Que hizo historia ahí en Otavalo y por qué no decirlo también en Imbabura, y con el transporte también, claro, conocido a nivel nacional. Conocido en todo lado. Ha sido pues Rodrigo Hinojosa, nos ha contado su historia, su vivencia, su experiencia deportiva, y pues agradecerles mucho a los auspiciantes que hacen posible que nosotros pues llevemos semana a semana a sus hogares a estas glorias deportivas y a todos los deportistas destacados también. Gracias, papi. Muchas gracias. Nos estaremos encontrando la próxima semana con más de Un Café con. Hasta pronto.